Ingeniero Luis Pozos, ingeniero civil por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con más de 25 años de experiencia en operaciones de emergencia y 22 años de experiencia como consultor líder en protección civil, seguridad de higiene y seguridad patrimonial en México. Hoy nos hablará del tema análisis de riesgo. ¡Bienvenido! La bienvenida a nuestro siguiente ponente, el ingeniero Luis Pozos, que ya nos acompaña por aquí. Bienvenido. Gracias. Un segundito nada más. Listo, creo que ya estamos proyectando, ¿verdad? Sí, ya se listo, ve, Luis. Pues. Bienvenido. Perfecto, Luis, bienvenido. Te cedemos los micrófonos. Adelante. Gracias. De antemano, un agradecimiento enorme para las organizadoras y, por ende, felicitarlas por este gran evento. Sabemos que hay muchos eventos como este, sin embargo, el interés que hoy a nivel mundial se toma en estos temas tiene que ir de la mano con muchas cuestiones. ¿Y a qué me refiero con muchas cuestiones? Desde la creación o crear conciencia con los colaboradores, así como los empleadores, de que la parte operativa de no solo una empresa, sino un organismo, es la gente. Y para que esto funcione al 100%, tiene que partir desde la seguridad y sobre todo desde la salud con los colaboradores. Agradezco, reitero una vez más, la invitación. La verdad es que estoy muy, muy emocionado por este tema y sobre todo porque quien me antecedió habló de las ISO y eso me encanta porque su servidor, el tema lo va a basar exactamente también en la ISO 31000. Y ya que estamos hablando de seguridad y parte de lo que acabo de mencionar, que es crear cierta conciencia, ¿sí? Una de las láminas que ya por años, y quien me conoce me acompaña en todas las presentaciones, es la que ustedes están viendo. El regalarnos 5 minutos de seguridad al día, es más, 1 minuto al día, va a generar las menores consecuencias en las emergencias. ¿Sí? Va a aumentar la productividad, que es lo que esperan los empleadores, y sobre todo, la armonía en cualquier parte de la empresa. ¿Sí? No nos cuesta nada el regalarnos ese minuto para saber qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo, y para ir entrando en tema, de acuerdo a nuestro análisis de riesgo, a lo que ya tenemos detectado. ¿Sí? Créanmelo que el llevarte a cabo estos minutos, 5, 1, 2 minutos, los que tú establezcas en tus políticas de seguridad, ¿sí? Al rato se vuelve como amarrarte los zapatos todos los días. Si el día de mañana yo te pido que te amarres los zapatos con los ojos vendados, lo vas a hacer, créemelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los días lo haces. Si en cada una de las instituciones a las cuales laboramos, o asesoramos, o brindamos servicio, les inculcamos estas medidas, créanlo, va a haber, los índices de accidentes, de no accidentes, de incidentes, de como le queramos llamar en los países que hoy nos acompañan, disminuyen al 100%. Pero si no lo hacemos, entonces el nivel, el porcentaje de inseguridad va a ir subiendo. ¿De acuerdo? Yo espero que, en caso poco probable que hubiese alguna notificación que tuviésemos que abandonar el lugar donde se encuentran, lo hagamos con seguridad y que, bueno, porque me ha tocado, créanmelo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, de cual los acompaño, de repente estamos dando una ponencia y en ese momento suena una alerta sísmica, ¿no? Y la gente se nos queda viendo como diciendo, usted es el experto, tú dinos, ¿no? Pero si nos regalamos estos minutos, créanlo, y se los digo porque llevo ya algunos años haciendo esta práctica y la verdad es que las consecuencias han sido completamente menores. Bien, voy a empezar un poquito disruptivo viendo un video porque lo vamos a ir analizando poco a poco durante la ponencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¡Ana! ¿Estás bien? Claro, por eso nadie quería usar la escalera. Pero nunca nos compraron la grúa para poner los letreros.
No debe haberme subido. No sé qué estaba pensando. Usa tu equipo de protección personal de seguridad. Si no cuentas con él, exígelo. Nosotros te orientamos. Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Gobierno de la República. Un video muy interesante, ¿sí? Y de antemano una disculpa y gracias por su tolerancia a ciertas imágenes, pero que nos lleva, ¿sí?, a analizar muchas cuestiones, muchas, ¿sí? Una de ellas es exactamente entendiendo qué es el riesgo, cómo se define el riesgo, no solamente en diferentes países o lugares, sino realmente cómo entenderlo. Para ISO 31000 nos dice que el riesgo es un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Si regresamos al video, había un objetivo que lo vamos a ver más adelante. 45,000 que acaban de citar en la ponencia anterior es un efecto de incertidumbre, literal. Pero ¿qué nos dice la Organización Internacional del Trabajo? Nos lo define sencillo. Es la probabilidad de causar un daño. Cuando ya hay un daño, entonces se generan las consecuencias. Cuando nos queda claro, literal, ¿sí?, a qué estamos expuestos, cuál es el riesgo al que estamos expuestos, por ende ya no voy a generar ninguna incertidumbre. Y sé que hay una probabilidad de que se genere ese riesgo, se manifieste ese riesgo. Voy a mencionar algunas palabras porque tengo una mala costumbre de no quedarme nada con la boca y siempre de repente hablo de más. ¿Sí? El tema de la pandemia a nivel mundial, para algunos países los agarró de sorpresa, otros tenían alguna preparación, otros de plano, pues, nada, ¿no? O pensaron que no les iba a ocurrir. Si ya conocíamos el riesgo sanitario, que no era nuevo en el 2020 o en el 2019 que se encontró, ¿por qué las medidas no fueron aumentando? Bien, se manifiesta, se crea la pandemia, pero las medidas, que si bien es cierto fueron muy básicas, ¿sí?, eran medidas de generar una cierta incertidumbre, porque en algunos lugares, si bien te tomaban la temperatura, te obligaban a colocar el cubrebocas, el tema del sanitizante, el arco sanitizante, los tapetes, etcétera, pero era solamente para minimizar la probabilidad de que ese riesgo sanitario se manifestara o yo me contagiara, hablando en español. ¿Sí? Literal. Si por ende Luis Pozos dice ya estoy vacunado, ¿sí?, no hay necesidad de un equipo de protección, no hay necesidad de un arco sanitario, la vacuna no era la cura, ni mucho menos una defensa de. No hay riesgo cero y es algo que tenemos que tener siempre presentes. No hay un riesgo cero y por ende, ¿sí?, yo tengo que tener ciertas medidas preventivas sí o sí en todo momento. El colocarme el cubrebocas, la careta, los guantes, la sana distancia, etcétera, solamente minimizaba la probabilidad, sí generando una incertidumbre. Pero, sí, se quedaba ahí. Cuando entendamos esa parte, que incluso la ISO nos habla de la gestión del riesgo, créanlo que va a haber una menor, ¿sí?, probabilidad de daños, y eso créanme que a todos nos involucra y sobre todo nos debería de interesar. ¿Sí? Analicemos el video paso a paso. De entrada, y lo enmarco en ese cuadro rojo, ¿sí?, todos hablamos o conocemos de lo que es un acto inseguro, una condición insegura y la probabilidad de un incidente. El objetivo principal de esta persona era colocar el pendón, banner, publicidad, como le quieran llamar. Ese era el objetivo principal. Pero, ahí vienen los peros, yo creo que nadie le dijo que era un trabajo en alturas. Y si lo conocía, ella solita acepta las consecuencias porque dice, no debería de haberme subido. Perdón, si no deberías, ¿por qué lo hiciste? Y ahí viene algo grave que ocurre no solamente, ¿sí?, en nuestro país, sino yo creo
en muchos otros, por lo menos de Latinoamérica. Es que si no lo hago, me corren. Es que si no lo hago, sí, me descuentan. Y empezamos con la parte, y perdón que lo exprese de esta manera, la parte romántica de, es que ¿qué voy a hacer? Vivo sola, vivo solo, tengo mis hijos, bla, 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 la renta. Y anteponemos todo eso arriesgando nuestra propia vida. 3, todas las escaleras de este tipo, tijeras, móviles, etcétera, en la parte de los largueros nos dan las instrucciones de uso. Entonces, ya tengo todo un círculo perfecto para que el resultado, lo vieron anteriormente, fuera el accidente. Pero lo que es todavía peor aún, el perfil de puesto de la persona. ¿Sí? Dentro de las organizaciones tenemos que tener muy claros los perfiles de puesto para identificar exactamente esos riesgos. Hay demasiados, incluso lo mencionaba hace un momento, los temas de los KPI, de los controles, hay demasiadas matrices que nos permiten identificar si su perfil de puesto, o en este caso por la cual la contrataron, era, no sé, demostradora, vendedora, anfitriona, como lo tengamos en los diferentes léxicos. El tema de hacer ese trabajo le compete a la gente de mantenimiento, a la gente a lo mejor de creatividad, publicidad, imagen, no lo sé. Y ellos ya tienen un perfil de puesto, ya hay un análisis de riesgo en ese perfil, ya hay permisos de trabajo en alturas, ya tienen todo, por lo menos saben cómo llevarlo a cabo. Si recordamos un poquito el tema de la pandemia, en muchos lugares, por el tema del control, en el caso de las personas, ¿sí? Unos tuvieron que multiplicarse porque a lo mejor la gente de intendencia, como no era un trabajo principal o funcional, pues no llegaba y yo tenía que hacer o desempeñar ese trabajo para el tema del control de las personas. Pero eso que generó aún más riesgos en los perfiles, que no solo la pandemia nos puede mandar a una incapacidad, sino también, y lo acabamos de ver en ese video, cuando entendamos y nos quede muy claro a qué estamos expuestos y cómo poder minimizar la probabilidad de daño, entonces, por ende, y ahí sí lo voy a mencionar con palabras o letras mayúsculas y un tono más elevado, ¿sí? Estaremos trabajando o laborando con seguridad y salud en cualquier ambiente laboral. Me encanta decir esta frase porque a lo mejor no todos la conocen, pero sí la usan muchos. No inventemos el hilo negro, no inventemos el agua tibia, ¿sí? Ya hay ciertas normas, reglas, acuerdos, vaya, 20,000 publicaciones que nos hablan de cómo identificar el riesgo, matrices, y en el caso de dicha norma, que amplíe un poquito la respuesta cuando mencionaron la pregunta de que si en México claro, y más aún con la nueva ley de infraestructura de calidad, ojo para todas las empresas, ¿sí? Inclusive para aquellos que hacemos una maquila o terceriamos, etcétera, donde tenemos contratos con empresas que ya se encuentran certificadas ante los ISOs, ya somos candidatos obligados a también certificarnos, porque si no, de lo contrario, no hay contrato. Y se los digo por experiencia. No estamos obligados, híjole, echémosle un poquito a la lectura de la parte jurídica a nivel nacional, por lo menos en nuestro país, que recuerden que después de la Carta Magna vienen los tratados internacionales, y ahí es donde entonces nos agarramos para que entren de manera obligatoria dichas normas. Y reitero, y hablando de un congreso internacional, por eso tomé como referencia dicha ISO, que en lo particular me encanta el proceso de cómo lo llevamos en la identificación, porque nos lleva de la mano. Decimos aquí en México, nos dice con peras y manzanas cómo llevarlo a cabo. Y créanme que es muy sencillo. Paso número 1, identificar a qué estamos expuestos.
La organización tiene un sinfín de tareas para poder, ¿sí?, tener esa identificación. Y sobre todo, y reitero en la parte de organización, ¿sí?, ¿por dónde comenzar? Si vamos a tomar la normatividad local, tenemos, y nos encanta en México, tener normas oficiales. Y si no, normas NMX. Y si no, normas técnicas complementarias. Y si no, ¿y para qué les cuento más? Entonces, tenemos buenos instrumentos o tenemos herramientas bases para poder identificar, yo siempre lo digo como consultores, con una sola pregunta: ¿a qué estamos expuestos? Oye, voy a cambiar un foco, es un perfil de puesto. Hay muchos controles para identificar tiempos y movimientos y los riesgos posibles en caso de cambiar un foco. Sí. En el caso donde ustedes me observan, hombre, tengo una muy buena iluminación, sí, pero tengo mínimo tres arcos de luz o aros de luz para tener una buena proyección, pero ya estoy expuesto a un riesgo, sobre todo en la parte de la vista. Entonces, ya tengo yo todos estos riesgos identificados desde la parte física, la parte estructural, no estructural, la parte visual, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? Con un grupo multidisciplinario, sentarnos a hacer una valoración, ya que identificamos nuestro riesgo. Pero no solamente, Doc, venga para acá. ¿Qué pasó, licenciado? Hágase el análisis de riesgo de la máquina número 4 y póngase de acuerdo con el operador. Punto. ¿Y qué hace el profesional de la salud? Va, 5 minutos, regresa, llena un formulario y ya lo tiene. No. Tenemos que entender que en este grupo multidisciplinario, por lo menos en una organización, se involucra RH o talento humano, como hemos ido cambiando los nombres, la gerencia o el gerente del departamento con el cual voy a comenzar. En este caso, la parte operaria, que son los colaboradores, y la parte principal, el proceso. Si no nos queda claro que tenemos que tener a la mano el proceso, una cosa es lo que tengo escrito y otra cosa es lo que yo voy a observar. ¿Por qué no es lo mismo? Simplemente porque el proceso lo hago de manera, y perdón de repente el sarcasmo mexicano, de manera romántica y así lo voy a hacer, pero ahí no estoy identificando los riesgos, no lo estoy anotando, solamente estoy desarrollando mi proceso de esa parte. ¿Quién va a observar esos riesgos? Desde, empezando de abajo, la parte operaria, la parte gerencial, la parte de salud y en su momento RH. ¿Por qué RH o por qué talento humano? Porque ellos son los que para contratar a una persona ya deben de identificar el perfil de puesto. Ya quitémonos de esos puestos generales donde se solicita ayudante general. Ojo, porque cuando llegamos y decimos, va, me interesa la chamba, ojo, te estás firmando un contrato como ayudante general. O sea, general puede ser cualquier puesto que nos den. Entonces, una vez que lo tengo identificado con ese grupo multidisciplinario, ¿sí?, y que ya nos ayuda mucho en el tema de poder determinar, paso a una siguiente fase, como lo marca, ¿sí?, el propio diagrama de la ISO. Ya lo tengo identificado, lo tengo en una listita, lo tengo en una tablita. ¿Cuál es el valor y probabilidad? Sí. ¿Cuáles son las consecuencias de acuerdo a la probabilidad? Matrices tenemos muchas, yo creo que me faltaría más de medio día para citarlas, ¿sí? No olvidar que existen matrices cualitativas y cuantitativas, muy objetivas, que nos permiten entonces tomar cierta referencia y decir, ahora sí, ¿qué necesitamos para poderlos disminuir? Podemos hablar de los KPIs, de los controles, de ciertas medidas de mitigación para el tema de México, etcétera. ¿Con qué fin? De que esa probabilidad disminuya
por ende, para que las consecuencias sean menores. Su servidor, ya por años, estoy a cargo del área de protección civil de un hospital aquí en México. Es de una asociación o beneficencia española. Y cuando ocurre el tema de la pandemia al inicio, por ahí de finales de octubre, noviembre del 2019, parte de mis directores estaban en España, ¿sí? Mandan ciertos mensajes para analizar ciertos riesgos y probabilidades. Y la primera pregunta que me hicieron: Luis, en el programa que tenemos, ¿se está identificando el fenómeno sanitario? Sí, licenciado. Perfecto. Llegan ellos en enero, nos reunimos el Comité de Infectología y Continuidad de Operaciones, ¿sí? Y observamos que el riesgo sanitario está en una categoría media y que ahí se ha mantenido durante mucho tiempo. Para que el impacto en el momento en que este fenómeno llegase a México y el hospital no se viese saturado, se empezaron a tomar medidas de mitigación. Espacios específicos para el tema de COVID, ¿sí? Continuidad de operación en el tema de la atención, sobre todo por los médicos, enfermeras, etcétera, gente en tendencia. Se capacitó para el tema de bioseguridad, aún estando en un hospital, aunque mucha gente diga: Luis, es lógico. No siempre. Pareciera que debería, pero no. Y honestamente, el cual me enorgullece pertenecer a dichas instituciones, porque siguieron muchas recomendaciones a nivel internacional. ¿Sí? Se firmaron muchos convenios, porque ya el riesgo estaba identificado. En México, en serio se los digo y se los digo abiertamente, en México aún no había un solo infectado y el inmueble ya estaba preparado porque sabía que de alguna otra forma, y como se empezaba a manejar, ¿sí? Pues en cualquier momento iba a ocurrir. Entonces, si nos va quedando muy claro el paso a paso que va de la mano, créanme, el inicio cementerio negro, el cómo lo voy a hacer, cuando llegue yo a mi matriz para darle un valor, ¿sí? Va a ser mucho más sencillo. Y si lo tengo que volver a recorrer para identificar, y tengo que dar otra vuelta para poder observar, y si tengo que establecer otras medidas para poder entender cuál es el riesgo, lo tendremos que hacer. Hay una gran ventaja para esta ISO que no es certificable, pero es una medida que involucra o que sirve para las demás ISOs que sí son certificables. Y bueno, para quienes estamos en México, es un gran apoyo para poder entonces tomar una cierta regla, literal, ¿sí? La verdad es que a mí me encanta usar mucho ciertas matrices que no es como estar en una zona de confort, ni mucho menos, pero me han ayudado porque, uno, cuando llegamos a la alta dirección y yo le presento ciertos números, ¿sí? Se comienzan a aburrir, ¿sí? La alta dirección, ¿qué le interesa? Que le digas, ¿qué necesitas y para cuándo lo quieres? Punto. Si llegas con un romanticismo de que mira a nivel mundial la tasa de... Cuando voltees ya están dormidos o ya se retiraron. Entonces, hay ciertas, en este caso, matrices, que nos han venido a decir: señor, este es el riesgo que tenemos y esto es lo que queremos. Proyecto costo-beneficio, y entonces arrancamos. Pero para llegar a esa parte, y no para convencer, hay una frase o una palabra que me ocupa mucho, es que tengo que convencer a la... Pero ¿por qué lo vas a convencer si es un negocio? No tienes que convencer a nadie, le tienes que decir cómo está. Imagínense que el médico, cuando llegan a la consulta, esté dentro de él. Lo tengo que convencer que está enfermo. No, yo llego para que me digas que tengo, no para que me convenzas que lo tengo. ¿Sí? Lo mismo quienes estamos en el tema de la seguridad. Yo no voy a convencer a nadie, le voy a decir cuál es su diagnóstico y con qué se va a atender. Si eso lo logro hacer en los primeros 3 minutos de la reunión, lo demás, hombre, tienes carta abierta.
pero que tengo que ser muy práctico, ¿sí? Y no enfrentarle muchos números porque, hombre, a él le interesan otros números que llevan un signo de valor, o sea, moneda. Y si yo llego y le digo, oye, tenemos un riesgo alto, decir, ¿en serio? ¿Qué me sale más barato? ¿Poner otra empresa o bajarlo? Tenemos que ser muy, muy enfáticos en lo que tenemos como análisis de riesgo, la matriz que voy a ocupar, los recorridos que voy a hacer, la gente que voy a involucrar, que esa es la parte importante, ¿sí? En México, si se dieron cuenta, el video es de una secretaría. Hay una norma oficial mexicana que establece el contar con una comisión de seguridad e higiene. Yo de repente les digo, tengamos mucho cuidado a quienes designamos como representante de los trabajadores y representante del patrón, porque de repente, en vez de gente que haga críticas o identifique hallazgos, ¿sí?, que mejoren la operación, de repente nos hacemos de ciertos dictadores que no cumplen, termina la auditoría y encuentras más de 100 hallazgos, ¿no? Y ahora, ¿cómo le digo al patrón que tiene todo esto? Cuando a lo mejor la visión, y muy bien lo acaba de hacer mi antecesor, o decir, es la parte de la interpretación. Sí. Ya tengo mi grado de riesgo, ya tengo el valor. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues el valor de comunicarlo. El valor de decirles a toda la población, ¿sí?, cuáles son los niveles de riesgo y que ellos tienen también la corresponsabilidad en el tema de la disminución, en el tema de los controles, en el tema de la mitigación. No solamente el que los identifica o el que proyecta una mejora continua, no, sino es de todos. Identificamos que en tu puesto de trabajo debes de colocarte una barbaridad, gorra. Híjole, pero pues es que yo tengo problemas de caspa. O guantes. Híjole, pero no son de cierta marca. O botas. O sea, tenemos que entender a quién le comunicamos el riesgo y cómo él tiene que participar en el control o disminución de este. Por eso les mencionaba hace un momento. Recuerden que hay matrices cualitativas y cuantitativas. Una cosa es decirle cuánto es el valor del riesgo y otra cosa es cuál es el riesgo. Entonces, la comunicación también tiene que ser muy, muy explícita hacia quién lo voy a dirigir. ¿Con qué fin? De que no solamente el grupo multidisciplinario dé las herramientas de disminución, sino que todos los colaboradores, todos, ¿sí?, lo puedan disminuir. Existe una norma en México que nos dice que todos los trabajadores deberán de conocer, ¿sí?, el uso y manejo del equipo contra incendio. Todos. Cómo lo comuniques, cómo lo transmites, ya es decisión tuya, pero puede ser digital, puede ser presencial, puede ser escrito, etc. ¿Con qué fin? Y le veo una gran lógica. Si una planta industrial mide más de 5,000 metros cuadrados de construcción, imagínense que el evento inicial lo tengo a distancia de donde se encuentra la brigada principal o los brigadistas que pueden atender. No, pues cuando lleguen, imagínense, ya no es un evento inicial. Quien lo detecte de manera inicial notifica para que de inmediato la brigada atienda, pero yo ya le estoy dando la primera atención. Entonces, la parte de comunicarlo tiene que ser muy, muy amigable. Que la gente no lo vea como una obligación o más trabajo en el tema de, no, más chamba, ahora tengo que hacer esto. No, tengo que saber cómo hacer esa comunicación para que lo entiendan de esa forma. Y no es que cooperen. Yo tengo una frase no una frase, una palabra que uso mucho, sino que se involucren. Si logro involucrar a todos los colaboradores, señores, estamos del otro lado. Y lo digo con mucho orgullo. En el hospital hoy en día tenemos
2,673 brigadistas. Todo el personal de nómina pertenece a una brigada y ninguno soy obligado. ¿Eso qué me dice? Tengo una gran ventaja. Doy un servicio 24/7, 365 días y hay veces que 366. Los cuerpos de auxilio nunca se van a dar abasto. Y hemos tenido eventos donde afortunadamente no han pasado de eso. De un evento adverso que se puede controlar de inmediato. Lo tengo que hacer, comunicar al 100%. Y ya para ir cerrando mi intervención, ¿sí? Después de que hice la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento del riesgo, algo que me encanta de esta gráfica es seguimiento y revisión. El famoso ciclo de Deming. Tengo que darle vuelta a eso. No porque en mi primer año, incluso me estoy yendo muy lejos, en mi primer trimestre bajó ese riesgo. Ah, pues ya quedó. No. Lo tengo que revisar, tengo que evaluar y una vez más comenzar a identificar, planear y bla, bla. Si no logro eso, entonces todo lo que invertimos, que lleva años, no es de para cuándo lo quieres, no, años, se va a ir a la basura. Y toda la inversión que logré hiciera el empleador, para el próximo año, quién sabe si la tome en cuenta. Acuérdense que la seguridad como tal muchas veces no es tangible, no ven dividendos. Pero si logro mostrarle que la seguridad y la salud de cada uno de los colaboradores, claro que deja muchos dividendos, estamos del otro lado. Para concluir, espero no haberme ido rápido. Paso número 1, establece una buena gestión del riesgo de manera permanente. Haz un grupo multidisciplinario, solo no lo puedes hacer. Importante. Y estamos hablando de interdisciplinarios, que dice todo mundo, hasta la persona que está en el control de accesos también tiene que estar involucrada. Porque si no lo involucramos, entonces, desde la parte, ¿sí?, inicial de mi institución, ya tengo una vulnerabilidad, ya tengo un hallazgo. Tenemos que involucrar a todos. Y sobre todo, regresar, porque de lo contrario, lamentablemente seguirán abriendo normas, acuerdos, convenios, tratados en materia de seguridad y salud, y pues no vamos a terminar nunca. Acuérdense que la razón social de cada empresa es eso, una razón social. Quien hace la empresa somos los colaboradores. Estoy atento a tus preguntas, sus preguntas, ¿sí? Dudas, reclamos, golpes, agresiones. Está Normita, está Lisette. Yo solamente fui el ponente. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Luis, por tu excelente ponencia. Un abrazo desde Perú y ya nos vemos pronto por Gracias. México. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta para nuestro ponente, que creo que a todos nos fascinó, y sobre todo por WhatsApp estábamos con Norma, el video nos impactó al inicio, ese rompehielo que utilizaste. Sí. ¿Tenemos Sí, preguntas, por favor? Ya tienen por ahí el mensajero habilitado para que si tienen alguna pregunta, bueno, aquí hay algunas felicitaciones, Juan Marcos, fue un gran mensaje, muchas gracias, excelente ponencia. Y bueno, no queda más que agradecerte también, Luis. Sabes que eres parte importante de Innovaluno y de la casa, el que estés hoy con nosotros aquí, hablando de estos temas que nos conciernen a todos, que es parte de la seguridad, y bueno, que todos creemos, ¿no? Y sabemos que, como decías tú al principio, me gustó mucho la parte de si le dedicas un minuto diario, ¿no? En algún momento lo vas a hacer con los ojos cerrados, ¿no? Y la verdad es que sí, ¿no? Si lo analizamos es como llevamos a cabo todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, no me queda más que por aquí, pues creo que no hay preguntas, solamente muchas felicitaciones, excelente, muchas gracias, muy contenta. Aquí dice Pedro, muchas empresas por cuestión de costos ven la seguridad solo como papel y no como en una práctica.
Dice, hay un error en la persona en poner la escalera, otra debería de estar ayudándole, ¿no? ¿Correcto? Por ahí creo que lo mencionaste al principio, ¿no? Desde Chile te mandan muchas felicitaciones y bueno, vamos a otorgarte, ¿no? Este certificado por participar el día de hoy aquí con nosotros, certificado de participación para Luis Enrique Pozos González por tu valiosa participación como conferencista de nuestro segundo Congreso Internacional de Salud y Seguridad en el Trabajo y bueno, que se está desarrollando el día de hoy y mañana. Y bueno, me queda volverte a agradecer y decir que nos dejas con un muy buen sabor de boca a pesar del video inicial, por estar hoy con nosotros.